La noche se había tragado las últimas luces del pueblo de San Marcos, en las montañas de Michoacán. La lluvia, fría y despiadada, golpeaba la tierra con una furia que parecía querer borrarlo todo. En medio de esa oscuridad y desesperación, una niña de apenas 8 años se aferraba a una pequeña caja de madera contra su pecho. Sus botas artesanales, hechas de madera tosca, se hundían en el barro, mientras ella de rodillas gritaba al cielo con toda la fuerza que le quedaba en su pequeño cuerpo. «Dios mío, no me abandones. Por favor, escúchame», clamaba Valentina, sus lágrimas mezclándose con el agua de la tormenta. Sus deditos temblorosos apretaban esa caja que guardaba sus más preciados tesoros, esos pequeños milagros de Dios que había coleccionado durante toda su corta vida. Era un cuadro desgarrador, una escena que encogía el alma. Pero ¿qué había llevado a esta pequeña a ese punto de quiebre? ¿Y qué sucedería después de esa oración tan desesperada? Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a renovar tu fe y te va a demostrar que cuando todo parece perdido, cuando nadie más nos escucha, Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. 8 años. Antes, en una pequeña cabañita de adobe en San Marcos, un pintoresco pueblo anidado en las montañas de Michoacán, nacía Valentina. Su llegada al mundo, en una noche de luna llena, estuvo marcada por un llanto que, para su familia, sonó a la vez a alegría y a una profunda tristeza. La partera, doña Carmen, una mujer sabia con manos que habían traído a la vida a casi todas las niñas del pueblo, notó de inmediato una diferencia en las piernitas de la bebé. «Esta niña va a caminar diferente», murmuró doña Carmen, mientras limpiaba a la recién nacida con una delicadeza que solo la experiencia otorga. «Pero miren esos ojos, tienen la luz de Dios, una luz que no se ve todos los días». Y tenía razón. Los ojos de Valentina brillaban con una intensidad inusual para una bebé, como si ya supiera que su camino por este mundo sería especial, un sendero de superación. Su madre, María Elena, se consumió en un dolor silencioso durante días, no por rechazo, sino por la angustia de saber el sufrimiento que su hija tendría que enfrentar. Sus piernas habían nacido con una malformación que le haría caminar con dificultad toda su vida. Pero su padre, José, y especialmente su abuelo don Aurelio, vieron en esa diferencia algo mucho más profundo. «Esta chamaca tiene una misión, una historia de fe que contar», decía don Aurelio, un hombre cuya fe en Dios era tan inquebrantable como las antiguas rocas de esas montañas, mientras mecía a la bebé. «Dios no manda a nadie a este mundo sin un propósito, sin la posibilidad de un milagro de Dios». Don Aurelio era un carpintero de profesión, con manos que tallaban la madera con la misma devoción con la que recitaba pasajes de la Biblia Sagrada. Cuando Valentina cumplió sus primeros meses, don Aurelio comenzó a trabajar en un proyecto especial. Cada noche, después de la cena, se encerraba en su taller, donde el aroma a madera de mezquite, la más resistente de toda la región, llenaba el aire. «Voy a hacer algo que la acompañe toda su vida, que sea su guía y su esperanza», le decía a su nuera María Elena. Durante semanas, el rítmico sonido del martillo y la lija se escuchaba hasta muy tarde. Los vecinos se preguntaban qué estaba haciendo el viejo carpintero con tanto empeño, algunos pensando en un juguete, otros en un mueble. Pero don Aurelio tenía algo más grande en mente, algo que trascendía lo material. Con sus manos expertas, fue dando forma a un par de botas pequeñitas, perfectamente talladas y pulidas, que no eran botas comunes. Cada una tenía grabado un versículo de la Biblia Sagrada. En la bota derecha, con una caligrafía cuidadosa, grabó: «Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece». Y en la izquierda, «Dios es mi fortaleza y mi refugio».
La noche que terminó las botas, don Aurelio las llevó hasta la cama donde dormía la pequeña Valentina. Con los ojos humedecidos por la emoción, las colocó junto a ella y pasó toda la noche en oración. Señor Jesús, que estas botas la lleven por el camino que tú has preparado para ella. Que cada paso que dé sea un testimonio de tu amor y de su transformación. Cuando Valentina cumplió 2 años y comenzó a intentar caminar, sus padres confirmaron que necesitaría ayuda. Sus piernas no respondían como las de otras niñas. Fue entonces cuando don Aurelio le puso por primera vez aquellas botas de madera. «Mira, mijita», le dijo el abuelo, arrodillándose frente a la niña con una ternura infinita. «Estas botas no son como las de otras niñas, son especiales como tú. Con ellas vas a caminar hasta donde Dios quiera llevarte, hasta el mismísimo cielo si es necesario, porque son un símbolo de tu fe». Valentina, con sus ojitos brillantes, tocó las botas con curiosidad, como si sintiera la energía especial que su abuelo había puesto en ellas. Cuando se las puso por primera vez, algo mágico sucedió. Sus pasos, aunque lentos, se hicieron más firmes, más seguros, un verdadero milagro de Dios en movimiento. «¿Ves?», sonrió don Aurelio, con el corazón rebosante de gratitud. «Dios ya estaba preparando tu camino desde antes de que nacieras. Estas botas son su promesa de que nunca caminarás sola». Desde ese día, Valentina nunca se quitó aquellas botas de madera. Se convirtieron en parte de ella, en su símbolo de fe y esperanza. El sonido peculiar que hacían al caminar se volvió la música de su vida, el ritmo de su oración constante. La gente de la aldea observaba con curiosidad, algunos con compasión, otros con una pizca de escepticismo, preguntándose cómo una niña con esa dificultad podría realmente caminar hasta el cielo. Pero don Aurelio lo sabía, y Valentina, con cada paso, comenzaba a vivir su propia historia de fe, demostrando que la superación es posible con la guía de Dios. Cuando Valentina cumplió 5 años, una tristeza inmensa se posó sobre su hogar en San Marcos. Don Aurelio, su querido abuelo, falleció una mañana de primavera mientras tallaba una cruz de madera en su taller. Lo encontraron con una sonrisa serena en el rostro y las manos aún sosteniendo sus herramientas, como si hubiera partido hacia el cielo haciendo lo que más amaba, dejando un legado de fe y amor. La pérdida devastó a toda la familia, pero especialmente a Valentina, quien había encontrado en su abuelo a su mejor amigo y maestro espiritual. Durante días, la niña se negó a quitarse las botas de madera, como si al hacerlo fuera a perder la conexión con el hombre que tanto la había amado y que le había enseñado sobre los ensinamentos de la Biblia y la oración. Fue entonces cuando doña Trinidad, la madre de don Aurelio y abuela de Valentina, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Esta mujer extraordinaria había perdido la vista a los 60 años debido a unas cataratas que nunca pudieron ser operadas, pero poseía algo mucho más valioso que la vista física: una visión del alma. «Yo me hago cargo de la chamaca», anunció una tarde después del funeral, con una voz llena de determinación. «Aurelio me dejó muy claro cuál era mi misión antes de partir». María Elena y José intercambiaron miradas de preocupación. ¿Cómo una mujer ciega podría cuidar a una niña con necesidades especiales y guiarla en su historia de fe? Pero doña Trinidad tenía una sabiduría que venía directamente del corazón, una sabiduría forjada en años de fe en Dios. «Miren», les dijo, tocando suavemente la cara de Valentina con sus manos arrugadas, «yo no veo con estos ojos que ya no me sirven, pero veo con el alma. Y esta niña tiene una luz tan grande que hasta yo la puedo ver. Una luz que es un milagro de Dios». Así fue como Valentina se fue a vivir con su abuela a una casita humilde en las afueras del pueblo.
La casa era pequeña, con solo 2 cuartos, una cocina sencilla y un patio donde crecían nopales y flores de colores. Pero ahí, en esa sencillez, florecía algo hermoso, un verdadero hogar de esperanza y transformación. Doña Trinidad tenía una rutina muy especial, tejida con hilos de devoción y amor. Cada mañana despertaba a Valentina con una oración de gratitud. Gracias, Dios mío, por este nuevo día que nos regalas. Gracias por esta nieta que es tu milagro en mi vida, una prueba de tu amor y fe. Después, mientras preparaba el desayuno, le contaba historias de la Biblia Sagrada que se sabía de memoria, historias de Jesús y de Cristo que llenaban el aire con sabiduría. ¿Sabes qué, mijita?, le decía mientras hacía tortillas a mano, el aroma a maíz recién cocido llenando la cocina. Dios muchas veces usa a las personas que el mundo considera diferentes para hacer sus obras más grandes. Como a Moisés, que tartamudeaba, o como a David, que era el más pequeño de sus hermanos. Es una historia de fe que nos enseña sobre la superación. Valentina escuchaba fascinada estas historias, cada relato contado por su abuela con una manera especial, como si ella misma hubiera estado ahí, viendo todo con sus propios ojos, a través de la fe. Por las tardes, Doña Trinidad le enseñaba a orar de verdad, no solo a repetir palabras, sino a hablar con Dios como si fuera su mejor amigo. La oración no es pedir, mijita, es platicar, es abrir el corazón y dejar que Jesús entre a consolarnos, a darnos esperanza y perdón y reconciliación. Juntos se sentaban en el patio bajo la sombra de un árbol de limón que don Aurelio había plantado años atrás. Ahí, Valentina aprendió a encontrar a Dios en las cosas más sencillas, en el canto de los pájaros, en el viento que movía las hojas, en el calor del sol en su rostro, siguiendo los ensinamentos de la Biblia. Tú eres mis ojos, Valentina, le decía su abuela con una ternura inmensa. Cuéntame qué ves. Y la niña le describía cada detalle del paisaje, cada nube en el cielo, cada flor que brotaba en el jardín. Era como si juntos formaran una sola persona completa, una conexión profunda guiada por la fe. Una noche, mientras doña Trinidad le contaba la historia de Jesús caminando sobre las aguas, Valentina le preguntó algo que la conmovió profundamente. «Abuelita, ¿crees que Dios me hizo diferente por alguna razón especial?» La anciana sintió una punzada de emoción, pero supo qué decir. Tomó las pequeñas manos de su nieta entre las suyas y le respondió con una voz llena de amor y fe en Dios. «Mijita, Dios te hizo perfecta tal como eres. Esas botas que llevas no son una carga, son alas. Y ese corazón tan grande que tienes va a ser el instrumento que Dios use para hacer milagros en este mundo, para ser un ejemplo de superación y transformación». Esa noche, Valentina se durmió con una paz que nunca antes había sentido. Por primera vez, entendió que su diferencia no era un castigo, sino un regalo que Dios le había dado para cumplir una misión especial en este mundo, una historia de fe que apenas comenzaba. Una mañana de domingo, mientras doña Trinidad preparaba el almuerzo, el aroma a frijoles y tortillas recién hechas llenaba la pequeña cabaña. Valentina, curiosa como siempre, exploraba el viejo baúl de su abuelo. Entre herramientas oxidadas y pedazos de madera, sus deditos tocaron algo extraordinario. Una pequeña caja rectangular, tan suave como la seda y con un aroma a cedro que le recordaba a las flores del campo.
Era una sensación que le hablaba de algo antiguo y precioso, un objeto con una historia de fe propia. «¿Qué es esto, abuelita?», preguntó la niña, acercándose con la caja en sus manos. Doña Trinidad dejó de mover la olla de frijoles y extendió sus manos para tocar el objeto. Sus dedos reconocieron inmediatamente la textura de la madera, pulida con tanto amor por las manos de su hijo, don Aurelio. «Ay, mijita», suspiró con una sonrisa nostálgica, su corazón lleno de recuerdos. «Esta es la caja que tu abuelo hizo para guardar sus tesoros más preciados. Él siempre decía que los milagros de Dios hay que guardarlos para no olvidarlos nunca, para mantener viva la fe». Valentina abrió la caja con cuidado, como si fuera un cofre sagrado. Adentro encontró cosas que para cualquier otra persona habrían sido simples objetos sin valor, pero que para ella brillaban con una luz especial. Había una pluma blanca perfecta, sin una sola mancha, una moneda antigua con la imagen de un ángel grabada, una piedrecita en forma de corazón y una hoja seca que conservaba un color dorado hermoso. Cada una de estas cosas, le explicó su abuela con una voz que era un susurro de memorias, representa un momento en que tu abuelo sintió la presencia de Dios de manera especial. Esa pluma la encontró el día que nació tu papá, flotando en el aire sin viento, como un mensaje de esperanza. La moneda se la dio un viejito misterioso que después desapareció, un pequeño milagro. La piedra la halló el día que conoció a tu abuela, mi nuera, y supo que sería perfecta para su hijo, un acto de fe en Dios. «¿Y la hoja, abuelita?», preguntó Valentina, sosteniendo delicadamente la hoja dorada, sintiendo su fragilidad y su belleza. «Esa hoja», dijo doña Trinidad, con la voz quebrada por la emoción, «la recogió el día que te pusiste las botas por primera vez. Él dijo que era la hoja más perfecta que había visto en su vida y que sería el símbolo de que Dios te había elegido para algo grande, para una transformación y superación que marcaría tu vida». Desde ese día, la caja se convirtió en el tesoro más preciado de Valentina. La llevaba consigo a todas partes, colgada de su cuello con una cuerda que su abuela tejió especialmente para ella. Cada vez que se sentía triste o confundida, abría la caja y tocaba sus pequeños milagros, encontrando consuelo y una renovada fe. Pero lo más hermoso era que la caja comenzó a llenarse de nuevos tesoros. Cada vez que Valentina experimentaba algo que sentía como un milagro de Dios, guardaba algo que le recordara ese momento. Una vez, cuando una mariposa azul se posó en su hombro durante una oración, guardó una flor azul del mismo color. Otra vez, cuando la lluvia paró justo cuando ella se quedó sin refugio, guardó una gotita de agua cristalizada en un pedacito de vidrio. «Los milagros están en todas partes», le decía a su abuela mientras le mostraba cada nuevo tesoro, sus ojos brillando con la luz de la esperanza. «Solo hay que saber verlos con los ojos de la fe, como nos enseñan los ensinamentos da Biblia». Doña Trinidad sonreía cada vez que escuchaba estas palabras. Su nieta estaba aprendiendo a ver a Dios en los detalles más pequeños de la vida, algo que muchos adultos nunca logran entender. Una tarde, mientras jugaba en el patio, Valentina se dio cuenta de que su caja de milagros tenía un poder especial. Cada vez que se sentía sola o asustada, solo necesitaba abrir la caja y, de inmediato, sentía una paz que la tranquilizaba. Era como si cada objeto fuera una oración materializada, una prueba tangible del amor de Dios, un recordatorio de la fe en Cristo. «Abuelita», le dijo una noche mientras cenaban, «creo que mi caja está viva. Cada vez que la abro, siento que Dios me está abrazando, que Jesús está conmigo». Doña Trinidad asintió con sabiduría.
Ella sabía que su nieta estaba desarrollando una relación muy especial con el Señor. Así es, mijita. Esa caja es tu altar personal. Es el lugar donde guardas tu fe, tu esperanza, tus encuentros con Jesús. Cuídala mucho, porque algún día va a ser el instrumento que Dios use para hacer algo muy grande, para una transformación que traerá perdón y reconciliación a muchos. Valentina no entendía completamente lo que su abuela quería decir, pero guardó esas palabras en su corazón. Cada noche, antes de dormir, abría su caja de milagros y agradecía a Dios por cada bendición, por cada pequeño milagro que había vivido ese día, fortaleciendo su fe y su superación. La caja se convirtió en su compañera inseparable, su libro de oraciones personal, su recordatorio constante de que Dios estaba siempre presente en su vida. Los lunes por la mañana eran los más difíciles para Valentina en San Marcos. Ese era el día que su abuela la mandaba al pueblo a comprar las cosas que necesitaban para la semana. El mercado quedaba del otro lado de la plaza, y para llegar ahí tenía que pasar por la escuela donde todos los niños del pueblo jugaban durante el recreo. Era un camino que para ella se sentía como cruzar un campo minado, lleno de miradas y palabras hirientes. «Ahí viene la niña del tom-tom», gritaba Pedrito, el hijo del comerciante más rico del pueblo. Apenas veía a Valentina acercarse. El sonido de las botas de madera contra el empedrado era inconfundible. Tom-tom, tom-tom, tom-tom. Así sonaba cada paso, y para los niños crueles del pueblo era motivo de burla, una melodía de desprecio. «¿Qué traes ahí, rarita?», le gritaba Lupita, una niña de mejillas rojas que siempre estaba rodeada de sus amigas. «¿Otra vez tu cajita de basura?». Se reían a carcajadas mientras señalaban la caja de milagros que Valentina llevaba siempre, colgada del cuello, su símbolo de fe y esperanza. La niña bajaba la cabeza y seguía caminando, pero por dentro sentía un dolor punzante. Los insultos dolían, pero lo que más le afectaba era ver la maldad en los ojos de otros niños. Ella, que solo conocía el amor de su abuela y la bondad de su abuelo, no entendía por qué había gente tan cruel. «Coja, coja, patas de palo», cantaban en coro, siguiéndola por la plaza. Algunos hasta recogían piedritas del suelo y se las aventaban, siempre cuidándose de que ningún adulto los viera. Valentina apretaba su caja de milagros contra el pecho y susurraba una oración que su abuela le había enseñado, una oración de perdón y reconciliación. «Jesús, ayúdame a perdonar, ayúdame a no odiar, ayúdame a ver tu amor hasta en las personas que me lastiman». Era su oración secreta, la que repetía cada vez que el mundo se volvía demasiado cruel para su corazón de niña, una manifestación de su profunda fe en Dios. Un día, la situación llegó demasiado lejos. Raúl, un niño 2 años mayor, que Valentina decidió que era divertido empujarla. «A ver si con esas patas raras puedes mantenerte parada», le gritó, dándole un empujón que hizo que Valentina cayera al suelo. Su caja de milagros se abrió y todos sus tesoros se esparcieron por el empedrado, como estrellas caídas del cielo. «¡Miren, basura!», gritaron los niños, pisoteando la pluma blanca, pateando la piedrecita en forma de corazón. Valentina gateó desesperadamente tratando de recoger sus tesoros, mientras una profunda tristeza le invadía el alma. «¡Basta ya!», se escuchó una voz fuerte y autoritaria. Era doña Carmen, la partera que había ayudado en su nacimiento, una mujer que conocía la bondad de Dios. «Váyanse de aquí, escuincles malcriados, dejen en paz a esta niña». Los niños salieron corriendo, pero el daño ya estaba hecho. Doña Carmen ayudó a Valentina a levantarse y a recoger sus tesoros. Algunos estaban rotos, otros sucios, pero ella los guardó todos con el mismo cariño de siempre. «No les hagas caso, mijita», le dijo la buena mujer con una voz llena de consuelo.
Esos niños no saben lo que hacen. Tú tienes algo que ellos nunca van a tener, algo que viene de los ensinamentos da Biblia. ¿Qué tengo, doña Carmen?, preguntó Valentina con una pizca de esperanza. Tienes el corazón lleno de Dios, hija, y eso es más valioso que todas las riquezas del mundo. Es un verdadero milagro de Dios. Esa noche, Valentina le contó a su abuela lo que había pasado. Doña Trinidad la abrazó fuerte y le dijo algo que nunca olvidaría, palabras que resonaron con la sabiduría de la Biblia Sagrada. Mijita, cuando las personas lastiman a otros, es porque ellas mismas están lastimadas por dentro. Esos niños no son felices. Por eso necesitan hacer sufrir a otros. Tú reza por ellos, porque ellos necesitan más el amor de Dios que tú, necesitan la transformación que solo Cristo puede dar. «¿Pero por qué me eligieron a mí para lastimarme, abuelita?», preguntó con la voz quebrada. «Porque Dios sabe que tú eres fuerte, mijita. Él sabe que tu corazón es tan grande que puede aguantar el dolor y transformarlo en amor. Los niños que te lastiman no podrían hacer lo que tú haces. Por eso Dios te eligió a ti para una superación que inspirará a muchos». Desde esa noche, algo cambió en Valentina. Siguió sintiendo un nudo en el pecho cuando la lastimaban, pero ahora entendía que su sufrimiento tenía un propósito. Cada vez que alguien le gritaba coja o rarita, ella susurraba una oración por esa persona, una oración de perdón y reconciliación. «Dios, ayúdalo a encontrar la paz que yo tengo. Ayúdalo a conocer tu amor». Y poco a poco, su corazón se fue llenando de una compasión tan grande que hasta ella misma se sorprendía. Los niños del pueblo siguieron molestándola, pero ya no podían lastimarla como antes. Valentina había encontrado un escudo invisible, un poder que venía de saber que Dios la amaba exactamente como era. Y ese poder, sin que ella lo supiera, se estaba preparando para hacer milagros. Todas las tardes, cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de San Marcos con tonos de naranja y violeta, y las sombras se alargaban sobre el pueblo, Valentina emprendía una caminata especial, cargando su caja de milagros y con sus botas de madera, marcando el ritmo de una oración silenciosa, subía hasta la colina que estaba detrás de la casa de su abuela. Era un sendero que conocía de memoria cada piedra, cada curva, un camino que la llevaba más cerca de Dios. El ascenso no era fácil, las piedras sueltas hacían que sus pasos fueran inseguros, y más de una vez se había caído, raspándose las rodillas, pero nada la detenía. Esa colina se había convertido en su lugar sagrado, su pequeño templo personal donde se encontraba con Dios cada día, un espacio de esperanza y fe en Dios. «¿A dónde vas, mijita?», le preguntaba su abuela. Cada tarde, aunque ya conocía la respuesta. «A platicar con Dios», respondía Valentina con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Él me está esperando allá arriba para escuchar mi oración y darme fe». La colina tenía una roca grande y plana en la cima, perfecta para sentarse y contemplar en todo el valle. Desde ahí, Valentina podía ver su pueblo, las casitas de adobe esparcidas como semillas, los campos de maíz que se mecían con el viento y más allá, las majestuosas montañas que se perdían en el horizonte. Pero lo que más le gustaba era el momento exacto cuando el sol se ponía, ese instante mágico cuando el cielo se volvía una mezcla de colores que ni el pintor más talentoso podría recrear. Rojos, naranjas, violetas, dorados, todos mezclándose en una sinfonía de luz que le quitaba el aliento, un verdadero milagro de Dios. «Hola, Dios», susurraba cada tarde, abriendo su caja de milagros sobre la roca.
Aquí estoy otra vez. Gracias por este día tan bonito que me diste, por tu amor y tu esperanza. Después, uno por uno, sacaba sus tesoros y los colocaba en círculo alrededor de la caja, cada objeto un recordatorio de su historia de fe. Cada objeto tenía su momento especial en la oración. Tomaba la pluma blanca y la alzaba hacia el cielo. Dios, así como esta pluma vuela libre, ayúdame a volar sobre las burlas y las tristezas, a encontrar la superación. Después tomaba la moneda del ángel. Manda a tus ángeles para que cuiden a mi abuelita, para que nunca le falte nada, para que sienta tu fe. La piedrecita en forma de corazón era especial. Con ella continuaba su oración por aquellos que lo habían lastimado, un eco de la compasión que había aprendido, un acto de perdón y reconciliación. Dios, ablándale el corazón a Pedrito, a Lupita, a Raúl. Ayúdalos a encontrar la felicidad que yo tengo contigo, a conocer tu amor. No había ni una pizca de rencor en su voz, solo amor puro y sincero, un reflejo de los ensinamentos de la Biblia. Pero la oración más intensa la hacía con la hoja dorada, la que su abuelo había guardado, el día que ella se puso las botas por primera vez. Abuelo, decía mirando hacia el cielo, sé que estás con Jesús. Ayúdame a cumplir la misión que Dios me dio. Ayúdame a ser digna de estas botas que me hiciste, a vivir una vida de transformación. Algunas tardes, cuando el viento soplaba fuerte, Valentina sentía como si la presencia de Dios se hiciera más real. Las hojas de los árboles susurraban como si fueran voces celestiales, y ella cerraba los ojos para escuchar mejor. En esos momentos, una paz inmensa llenaba su corazón, una paz que solo la fe en Dios puede dar. Dios, oraba con los ojos humedecidos. Sé que mi abuelita está perdiendo la vista cada día más. Sé que a veces no tenemos ni para comer, pero también sé que tú tienes un plan. Ayúdame a confiar, ayúdame a ser fuerte, a tener esperanza en Cristo. Una tarde, algo extraordinario pasó. Mientras oraba con los ojos cerrados, sintió una presencia tan real que abrió los ojos esperando ver a alguien. No había nadie, pero el aire olía a flores, a ese aroma dulce que solo se siente en los jardines del cielo. Y en el suelo justo frente a ella había una nueva pluma blanca, aún más perfecta que la que guardaba en su caja, un claro milagro de Dios. «Gracias, Dios», gritó con alegría, tomando la pluma y dándole un beso. Sabía que me estabas escuchando. Esa pluma se convirtió en su nueva compañera, la prueba de que sus oraciones llegaban hasta el trono de Dios. Los días pasaban y su ritual se hacía más profundo. Ya no solo oraba por ella y por su abuela, oraba por todo el pueblo, por los niños que no tenían papás, por los viejitos que estaban enfermos, por los campesinos que necesitaban lluvia para sus cosechas. Dios, decía extendiendo sus brazos hacia el cielo, yo sé que soy chiquita y que no puedo hacer mucho, pero si algún día puedo ayudar a alguien, úsame para hacer tus milagros, para ser un instrumento de superación y transformación. Su abuela notaba el cambio en ella. Cada tarde, cuando regresaba de la colina, Valentina traía una luz especial en los ojos. Era como si hubiera estado platicando con su mejor amigo, como si hubiera recargado su alma de amor y esperanza, fortaleciendo su fe. «¿Qué te dice Dios allá arriba, mijita?», le preguntaba doña Trinidad mientras cenaban. «Me dice que me ama», respondía Valentina con una sonrisa. «Me dice que todo va a estar bien. Me dice que confíe en Él, que pronto va a hacer algo grande, un milagro de Dios». Y aunque ninguna de las dos sabía qué era ese algo grande, ambas sentían que se acercaba el momento en que la fe de esa niña especial sería puesta a prueba. Un nuevo capítulo en su historia de fe. Era una noche de octubre cuando el cielo sobre San Marcos se volvió negro como la tinta.
Las nubes se juntaron como si fueran ejércitos preparándose para una batalla, y el viento comenzó a soplar con una fuerza que hacía temblar las paredes de adobe de la casita donde vivían Valentina y su abuela. Un aire pesado, cargado de presagios, se cernía sobre ellas, anticipando la furia de la naturaleza. «Va a llover feo», murmuró doña Trinidad, tocando sus rodillas artríticas que, como un barómetro, siempre le dolían antes de las grandes tormentas. «Mijita, ayúdame a meter la ropa que está colgada en el patio». Valentina corrió con sus botas de madera sonando contra el suelo de tierra, tratando de rescatar las pocas prendas que tenían antes de que la lluvia las empapara. Pero ya era demasiado tarde. Las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y frías como lágrimas del cielo, anunciando el diluvio que se avecinaba. «¡Métete, mijita!», le gritó su abuela desde la puerta con una urgencia en la voz que rara vez mostraba. «Esta tormenta va a ser brava». Y tenía razón. En cuestión de minutos la lluvia se convirtió en un diluvio. El viento rugía como un animal salvaje, y los rayos iluminaban la noche con una luz blanca y aterradora, revelando por instantes la desolación del paisaje. Valentina se abrazó a su abuela, sintiendo cómo la casita se tambaleaba con cada ráfaga de viento, como un barco a la deriva en un mar embravecido. «Dios santo», oraba doña Trinidad, mientras abrazaba a su nieta con todas sus fuerzas. «Protégenos, Señor. Cúbranos con tu manto sagrado. Danos tu esperanza y tu fe». Pero la tormenta no tenía piedad. Durante horas, el viento y la lluvia golpearon la pequeña casa sin descanso. Valentina podía escuchar crujidos extraños, como si la madera del techo estuviera a punto de romperse. Su caja de milagros la tenía apretada contra el pecho, y cada vez que un rayo caía cerca, ella susurraba una oración, pidiendo la protección de Jesús. A medianoche pasó lo que más temían. Un crujido terrible llenó la casa, seguido por un golpe estruendoso que hizo que todo temblara. Parte del techo se había caído, y la lluvia comenzó a entrar a torrentes, transformando el interior en un lodazal. En segundos, el agua estaba por todas partes, subiendo rápidamente. «¡Abuelita!», gritó Valentina, pero no podía ver nada en la oscuridad. «Abuelita, ¿dónde estás?». «Aquí, mijita», respondió la voz temblorosa de doña Trinidad desde el otro lado del cuarto. «No puedo moverme, algo me cayó encima». Valentina se movió como pudo entre los escombros, con el agua helada llegándole ya a las rodillas. Sus botas de madera se resbalaban en el lodo que se había formado en el suelo, pero siguió adelante con una determinación que venía de su fe hasta encontrar a su abuela. Una viga de madera había caído cerca de ella y aunque no la había golpeado directamente, la tenía atrapada. Doña Trinidad estaba empapada, temblando de frío y de miedo, su rostro pálido bajo la escasa luz de los relámpagos. «¿Estás lastimada, abuelita?», preguntó Valentina, tratando de mover la viga con sus pequeñas manos, sintiendo la impotencia. «No, mijita, pero no puedo salir de aquí, y el agua está subiendo». Era verdad, el agua seguía entrando y ya les llegaba a la cintura. Valentina entendió que tenían que salir de ahí o se iban a ahogar. Pero ¿cómo iba a mover una viga tan pesada?
¿Y cómo iba a ayudar a su abuela ciega a salir en medio de la tormenta? Una angustia profunda la invadió, un sentimiento de desesperación que le oprimía el pecho. Dios mío. Oró con un nudo en la garganta, las lágrimas mezclándose con el agua de lluvia que le escurría por la cara. ¡Ayúdame! No sé qué hacer, somos solo una niña coja y una viejita ciega, pero sé que tú puedes hacer milagros. En ese momento, una fuerza que no era de este mundo llenó el pequeño cuerpo de Valentina. Con un esfuerzo sobrehumano, una superación que venía de su fe en Dios, logró mover la viga lo suficiente para que su abuela pudiera salir. Después, tomándola del brazo, la guió hacia la puerta, hacia la furia de la noche. «¿A dónde vamos, mijita?», preguntó doña Trinidad, temblando de frío. «No sé, abuelita, pero Dios nos va a ayudar, tengo fe». Salieron a la tormenta, con la lluvia golpeándolos como miles de agujas. Valentina cargaba su caja de milagros en una mano y sostenía a su abuela con la otra. Sus botas de madera se hundían en el lodo, pero ella siguió caminando, paso a paso, con la esperanza de encontrar refugio y un milagro de Dios. La lluvia seguía cayendo sin piedad sobre Valentina y su abuela, que temblaban en medio de la plaza del pueblo de San Marcos. La niña sentía el frío calándole los huesos y una profunda desolación le invadía el alma. Sus botas de madera estaban completamente empapadas, y el sonido que hacían ahora era diferente, más apagado, como si hasta ellas hubieran perdido la esperanza. «Vamos, abuelita», le dijo Valentina tratando de sonar valiente, aunque por dentro sentía un miedo que le oprimía el pecho. «Vamos a tocar en más casas. Alguien tiene que ayudarnos. Alguien tiene que tener fe en la bondad de Dios». Doña Trinidad asintió, confiando completamente en su nieta. Aunque no podía ver, sentía la desesperación en su voz, y eso le partía el corazón. Esta niña, que siempre había sido su rayito de sol, ahora cargaba con una responsabilidad demasiado grande para sus pequeños hombros. La primera casa a la que llegaron era la de don Ramiro, el hombre más rico del pueblo. Valentina tocó la puerta con sus puñitos mojados, mientras su abuela se recargaba en la pared para no caerse, agotada por la noche. «¡Don Ramiro!», gritó Valentina, su voz apenas audible por el viento. «Por favor, ayúdenos. Somos Valentina y mi abuela». «Trinidad, nuestra casa se cayó. Necesitamos un milagro de Dios». Una luz se encendió en la ventana. Valentina sintió una chispa de esperanza, un pequeño rayo en la oscuridad, pero después de unos segundos la luz se apagó y nadie abrió la puerta. «Por favor», insistió la niña con la fe de que alguien los escucharía. «Solo necesitamos un lugar donde pasar la noche. Mi abuela está muy enferma, necesita ayuda de Jesús». Pero desde adentro solo llegó el silencio. Don Ramiro había decidido que no quería problemas, que cada quien se las arreglara como pudiera, cerrando su corazón a la oración y la transformación. «No pasa nada, mijita», susurró doña Trinidad, aunque ella también había sentido la punzada de la desesperanza. «Vamos a otra casa. Dios proveerá». Siguieron caminando por las calles lodosas. La siguiente casa era la de doña Esperanza, una mujer que vendía comida en el mercado. Valentina pensó que tal vez ella, que conocía lo que era trabajar duro para sobrevivir, tendría compasión de ellas, siguiendo los ensinamentos de la Biblia. «Doña Esperanza», llamó, tocando la puerta de madera con una nueva esperanza. «Soy Valentina, la nieta de doña Trinidad. Necesitamos ayuda, por Dios». Esta vez sí se escuchó movimiento adentro, pasos que se acercaban a la puerta. Valentina sintió que su corazón se aceleraba con anticipación, pero cuando la puerta se abrió apenas una rendijita, solo alcanzó a ver un ojo que los miraba con desconfianza, sin rastro de fe.
¿Qué quieren?, preguntó doña Esperanza con voz áspera, sin una pizca de amabilidad. Nuestra casa se cayó con la tormenta, explicó Valentina con voz temblorosa, sintiendo cómo la esperanza se le escurría entre los dedos. Mi abuela está enferma y no tenemos a dónde ir. Solo necesitamos un rinconcito donde pasar la noche, un pequeño milagro. La mujer los miró de arriba abajo, viendo sus ropas empapadas, el lodo que los cubría, la caja que la niña cargaba como si fuera lo más valioso del mundo. «No puedo ayudarlos», dijo finalmente, con una frialdad que heló el alma de Valentina. «Ya bastantes problemas tengo con esta tormenta, no puedo cargar con más». Y cerró la puerta con un golpe seco, como un portazo a la fe y al perdón y reconciliación. Valentina siguió intentando. Casa por casa, puerta por puerta, rogaba por un poco de misericordia, por un destello de fe en los corazones de los demás. En cada lugar, la respuesta era la misma. Puertas que se cerraban, luces que se apagaban, corazones que se endurecían ante el sufrimiento ajeno. «No tenemos espacio», decía una familia. «Está muy peligroso dejar entrar extraños», decía otra. «Ya bastante tenemos con nuestros propios problemas», era la respuesta más común, una letanía de indiferencia. Después de 2 horas caminando bajo la lluvia, Valentina y su abuela habían tocado en más de 20 casas. Ni una sola persona había abierto su puerta para ayudarlas, ni una sola alma había mostrado compasión por su situación, ni un signo de fe en Dios. «Mijita», le dijo doña Trinidad con la voz débil por el frío y el cansancio, «ya no puedo más, mis piernas ya no me responden». Valentina la miró y sintió un profundo dolor en el pecho. Su abuela, que siempre había sido su fortaleza, ahora temblaba como una hoja en el viento. Sus labios estaban morados del frío y sus manos arrugadas no podían dejar de temblar. «Abuelita, aguanta un poquito más», le suplicó con una última chispa de esperanza. «Tiene que haber alguien que nos ayude, tiene que haber alguien que tenga un corazón bueno, que conozca a Cristo». Pero en el fondo, ella también estaba perdiendo la esperanza. ¿Cómo era posible que en todo un pueblo no hubiera ni una persona dispuesta a ayudar a una niña y a una anciana en apuros? Finalmente, sin fuerzas para seguir, se refugiaron bajo el pequeño techo de la iglesia. No era mucho, pero al menos los protegía un poco de la lluvia. «¿Quién es usted, señora?», preguntó con voz temblorosa, sin soltar su caja de milagros. «Soy alguien que escuchó tus oraciones», respondió ella, acercándose para tocar la frente de doña Trinidad. «Tu abuela está muy enferma, pero no va a morir. Dios tiene otros planes para ustedes dos, planes de superación y transformación». En el momento que la mujer tocó a su abuela, algo extraordinario pasó. Un milagro de Dios que Valentina nunca olvidaría. Doña Trinidad dejó de temblar, su respiración se calmó, y aunque siguió con los ojos cerrados, una paz profunda se extendió por su rostro, como si Cristo mismo la estuviera consolando. «¿Cómo hizo eso?», preguntó Valentina, asombrada por el poder de la fe. «El amor de Dios puede hacer cosas que el mundo no entiende», respondió la mujer. «Levántate, hija. Tienes que llevar a tu abuela a un lugar seguro, un lugar de esperanza». «¿Pero a dónde?», preguntó Valentina sintiéndose perdida. «Nadie nos quiere ayudar. Todas las puertas se nos cerraron y no hay perdón y reconciliación en sus corazones». La mujer sonrió con ternura. «Hay un lugar que pocos conocen, pero que existe desde hace muchos años, un lugar donde los corazones heridos encuentran sanación, donde los abandonados encuentran familia y la fe en Dios». «¿Dónde está ese lugar?», preguntó la niña, con una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho, una nueva historia de fe comenzando. «En las montañas más allá del pueblo. Sígueme, yo te voy a guiar, siguiendo los ensinamentos da». Biblia,
Valentina ayudó a su abuela a ponerse de pie. Doña Trinidad se apoyó en ella, pero ya no temblaba como antes. Era como si la mujer misteriosa hubiera dejado una fuerza especial en su cuerpo, un milagro de Dios en sí misma. «Mijita», susurró su abuela con una voz más fuerte, «¿quién está con nosotros? Siento una presencia muy especial, como la de Jesús». «Es una señora que vino a ayudarnos, abuelita», respondió Valentina. «Dice que conoce un lugar donde podemos quedarnos, un lugar con la fe de Dios». La mujer comenzó a caminar, y ellas la siguieron. Pero algo increíble estaba pasando. A pesar de que seguía lloviendo, ellas ya no se mojaban. Era como si una burbuja invisible las protegiera del agua y del viento. Un manto de milagros. «¿Siente eso, abuelita?», preguntó Valentina, maravillada. «Ya no nos está lloviendo encima». «Sí, mijita», respondió doña Trinidad con voz más fuerte. «Siento que estamos caminando bajo la protección de Dios, bajo su esperanza». El camino las llevó fuera del pueblo, por un sendero que Valentina nunca había visto antes. Subía por las montañas, pero extrañamente no se sentía cansada. Sus botas de madera, que siempre le habían costado trabajo, ahora parecían llevarla con facilidad, como si tuvieran alas. «Dios nos está guiando», pensó Valentina, sintiendo una profunda fe. «¿Cómo se llama, señora?», preguntó Valentina mientras caminaban. «Puedes llamarme Esperanza», respondió la mujer volteando a sonreírle. «Y tú eres Valentina, la niña que habla con Dios todas las tardes en la colina, la que vive una historia de fe». Valentina se sorprendió. «¿Cómo sabe eso?». «Porque cada una de tus oraciones llega hasta el cielo», dijo Esperanza. «Porque tu fe es tan pura que hace que los ángeles canten y los milagros de Dios se manifiesten». Siguieron subiendo por el sendero de montaña. El aire se volvió más fresco y comenzaron a ver árboles y flores que parecían brillar con luz propia. Era como si hubieran entrado a otro mundo, un mundo donde la belleza y la paz eran lo único que existía, un reflejo del amor de Cristo. «¿Falta mucho?», preguntó Valentina, aunque extrañamente no se sentía cansada. «Ya llegamos», respondió Esperanza, señalando hacia adelante, hacia un nuevo comienzo de superación, y ahí, en medio de las montañas, apareció algo que les quitó el aliento. Era un edificio antiguo, hecho de piedra y madera, con un campanario que se alzaba hacia el cielo. Alrededor había jardines llenos de flores de todos los colores, y se escuchaba el sonido de agua corriendo, un oasis de paz. «¿Qué es este lugar?», preguntó Valentina con los ojos muy abiertos, sintiendo la presencia de Dios. «Es la misión de San Francisco», respondió Esperanza. «Un lugar que fue construido hace muchos años para dar refugio a los necesitados. Aquí van a encontrar no solo un techo, sino una nueva familia, una transformación y perdón y reconciliación». Mientras se acercaban a la entrada, Valentina se dio cuenta de que la mujer misteriosa comenzaba a desvanecerse, como si fuera hecha de luz y estuviera regresando al cielo, dejando un rastro de esperanza. «¡Espere!», gritó. «¡No se vaya!». «No me voy», dijo Esperanza con una sonrisa. «Siempre voy a estar contigo, hija. Cada vez que abras tu caja de milagros, cada vez que ores con fe, ahí voy a estar, guiada por Jesús». Y con esas palabras, desapareció completamente, dejando solo el aroma de rosas en el aire, un eco de su milagro de Dios. Las pesadas puertas de madera de la misión de San Francisco se abrieron lentamente, como si hubieran estado esperando su llegada desde hacía mucho tiempo. Valentina sintió un nudo en la garganta al ver lo que había del otro lado. Un hombre mayor, vestido con una túnica marrón sencilla, los miraba con ojos llenos de compasión y una profunda fe en Dios. «Bienvenidos, hijas»,
dijo el hombre con una voz que sonaba como un abrazo, cálida y reconfortante. Soy Fray Antonio. Las estábamos esperando, pues Dios nos había avisado de su llegada. ¿Nos estaban esperando?, preguntó Valentina confundida, sin entender cómo era posible. ¿Pero cómo sabían que veníamos? Fray Antonio sonrió con ternura, su rostro irradiando una paz que solo la cercanía a Dios puede dar. Porque Dios nos preparó el corazón para recibirlas. Además, una mujer muy especial nos visitó en sueños anoche y nos dijo que llegarían 2 almas que necesitaban refugio, 2 almas en busca de esperanza y transformación. Valentina y su abuela se miraron con asombro. La mujer misteriosa, Esperanza, había preparado su llegada desde antes de que ellas supieran que vendrían, un verdadero milagro de Dios. «Pasen, pasen», los invitó Fray Antonio, abriendo la puerta de par en par. «Están empapadas y necesitan calor y la fe que aquí abunda». Al entrar a la misión, Valentina sintió como si hubiera llegado al cielo. Las paredes de piedra estaban decoradas con imágenes de santos y vírgenes, y velas encendidas llenaban el lugar de una luz dorada y acogedora. El aroma de incienso y flores frescas flotaba en el aire, creando una atmósfera de paz y oración. «¡Qué bonito!», exclamó Valentina, mirando hacia arriba. El techo estaba pintado con ángeles que parecían volar entre las nubes, un reflejo de la presencia de Jesús. ¿De verdad podemos quedarnos aquí para vivir nuestra historia de fe? «Este es su hogar ahora», respondió Fray Antonio con firmeza. «Aquí nadie es rechazado. Aquí todos son bienvenidos, porque el amor de Dios es para todos y la superación es posible para quien tiene fe». Otros religiosos aparecieron para ayudarlos. Había Fray Miguel, un hombre joven con una sonrisa contagiosa, y Fray José, un anciano que caminaba con bastón, pero tenía los ojos más tiernos que Valentina había visto jamás, ojos que reflejaban los ensinamentos da Biblia. «Pobrecitas», murmuró Fray José, viendo el estado en que llegaban. «Primero hay que secarlas y darles ropa limpia. Después, comida caliente y una cama suave, un pequeño milagro para su cansancio». «¿Una cama suave?», preguntó Valentina, incrédula. En la casa de su abuela dormían en petates sobre el suelo de tierra, una vida de privaciones. «Sí, hija», respondió Fray Miguel. «Aquí cada persona tiene su propia cama, con cobijas limpias y almohadas mullidas, un regalo de Dios». Llevaron a doña Trinidad a un cuarto especial para las mujeres que llegaban buscando refugio. Había otras señoras mayores que inmediatamente la recibieron con cariño, le dieron ropa seca y le prepararon un té caliente con hierbas medicinales, un acto de perdón y reconciliación con la vida. «¿Cómo se siente, abuelita?», preguntó Valentina, preocupada por dejarla sola. «Me siento en paz, mijita», respondió doña Trinidad con una sonrisa que iluminó su rostro. «Siento que Dios nos trajo exactamente donde necesitábamos estar, un lugar donde la fe nos abraza y la esperanza renace». A Valentina la llevaron a un cuarto donde había varias camas pequeñas. «Aquí duermen los niños que llegan solos o con sus familias», le explicó Fray Antonio. «Mira, ya hay otros niños aquí, esperando para compartir su historia de fe». Efectivamente, había 3 niños más en el cuarto. Carlitos, un niño de 6 años que había perdido a sus padres. Lupita, una niña de 8 años que había sido abandonada. Y Pedrito, un niño de 10 años que había huido de una casa donde lo maltrataban. «¿Tú también te vas a quedar?», preguntó Carlitos con esperanza. «¿Vas a ser nuestra amiga, una hermana en Cristo?». Valentina miró a estos niños que, como ella, habían conocido el sufrimiento y el abandono. Pero en sus ojos no veía tristeza,
sino alegría. Era como si este lugar hubiera transformado su dolor en esperanza, un verdadero milagro de Dios. Sí, respondió Valentina con una sonrisa. Voy a ser su amiga, y juntos vamos a encontrar la transformación que Dios tiene para nosotros. Esa noche, durante la cena, Valentina experimentó algo que nunca había vivido. Estaba sentada en una mesa grande, rodeada de personas que lo miraban con cariño. La comida era sencilla pero abundante, y todos compartían como si fueran una gran familia, unidos por la fe en Dios. ¿Desde cuándo existe esta misión?, preguntó Valentina a Fray Antonio. Desde hace más de 100 años, respondió el religioso. Fue construida por un santo hombre que tuvo una visión. Vio que en Minersip, estas montañas, habría un lugar donde los abandonados encontrarían amor, donde los heridos encontrarían sanación y superación. ¿Y siempre ha ayudado a niños como nosotros?, preguntó Lupita con curiosidad. Siempre, respondió Fray Miguel. Cientos de niños han pasado por aquí. Algunos se quedan hasta que crecen, otros encuentran nuevas familias. Pero todos se van con algo que no tenían cuando llegaron, algo que viene de los ensinamentos da Biblia. ¿Qué?, preguntó Valentina, ansiosa por saber. La certeza de que Dios los ama, respondió Fray José. La certeza de que no están solos en el mundo, que Jesús los acompaña siempre. Esa noche, mientras se acostaba en su cama suave por primera vez en la vida, Valentina abrió su caja de milagros. Sacó cada uno de sus tesoros y los colocó sobre la mesa de noche. Pero ahora añadió algo nuevo, una pequeña piedra que había encontrado en el camino hacia la misión. Gracias, Dios, oró en silencio. Gracias por no abandonarnos. Gracias por este lugar tan bonito. Gracias por esta familia nueva, por esta historia de fe. Y mientras cerraba los ojos, sintió que una nueva etapa de su vida estaba comenzando. Una etapa donde su fe no solo la sostendría a ella, sino que se convertiría en luz para otros. Las mañanas en la misión de San Francisco comenzaban con las campanas que sonaban suavemente al amanecer, un llamado a la oración y a un nuevo día. Valentina despertaba con una sensación que nunca antes había experimentado, la sensación de estar completamente segura y amada. Su caja de milagros seguía junto a ella, pero ahora parecía menos pesada, como si hubiera encontrado el lugar donde pertenecía, un espacio donde la fe florecía. «¡Arriba, dormilones!», gritaba Fray Miguel con alegría, su voz resonando por los pasillos. «Dios nos regaló un nuevo día y hay mucho que aprender, mucha esperanza por descubrir». Los niños se levantaban con energía, se vestían y corrían hacia el comedor donde los esperaba un desayuno que para Valentina era como un banquete. Pan fresco, leche tibia, frutas de la huerta y siempre una sonrisa de los frailes que los cuidaban, un reflejo del amor de Cristo. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntaba Valentina todas las mañanas, emocionada por las aventuras y los ensinamentos da Biblia que le esperaban. «Hoy vamos a aprender a leer», respondió Fray Antonio el primer día, con una pila de libros en sus manos. «Porque la palabra de Dios está escrita en libros, y tú necesitas poder leerla con tus propios ojos para fortalecer tu fe». Valentina nunca había ido a la escuela. En el pueblo, las niñas como ella no eran bienvenidas. Pero aquí, sentada en un pequeño escritorio de madera, con una pizarra y gis en las manos, se sentía como la niña más importante del mundo. Un verdadero milagro de Dios. Esta es la letra A, le enseñaba Fray Miguel, dibujando con cuidado en la pizarra. Y esta es la letra B. Letra por letra, palabra por palabra, Valentina fue descubriendo el maravilloso mundo de la lectura. «¡Ya puedo leer mi nombre!»,
gritó con alegría después de una semana, sus ojos brillando con orgullo. Valentina. Los frailes aplaudieron como si hubiera realizado el milagro más grande del mundo, y para Valentina, efectivamente, lo era. Poder leer significaba poder entender mejor la Biblia Sagrada, poder conocer más profundamente los enseñamientos de Jesús, y así su fe crecía cada día. Pero las lecciones no se limitaban a las letras. Fray José le enseñaba a coser, sentándose pacientemente a su lado mientras ella luchaba con la aguja y el hilo, sus deditos torpes al principio. La paciencia es una virtud, le decía el anciano fraile, su voz suave y sabia. Dios tarda en hacer sus milagros porque los hace perfectos. Nosotros también debemos aprender a hacer las cosas con paciencia, a tener esperanza en la transformación. Valentina aprendió a hacer remiendos, a coser botones, a bordar pequeñas flores en la tela. Sus deditos, que antes solo habían conocido el trabajo duro, ahora descubrían la delicadeza de crear belleza, un pequeño milagro de Dios en sus manos. ¿Ves?, le dijo Fray José, mostrándole un bordado que había hecho. Tus manos pueden crear cosas hermosas. Dios te dio el don de la creatividad para que lo uses con fe. Pero lo que más le emocionaba era cuando Fray Antonio la llevaba al taller de carpintería. Ahí, entre el aroma de la madera recién cortada y el sonido rítmico de los martillos, Valentina se conectaba con el recuerdo de su abuelo, don Aurelio, y su historia de fe. Tu abuelo era carpintero, ¿verdad?, preguntó Fray Antonio, viendo cómo los ojos de la niña brillaban al tocar la madera. Sí, respondió Valentina con nostalgia. Él me hizo estas botas. Decía que con ellas podría caminar hasta el cielo, con la fe en Dios. Y tenía razón, sonrió Fray Antonio, porque mira dónde te han traído, a este lugar de esperanza y superación. Bajo la guía paciente del fraile, Valentina aprendió a tallar figuras pequeñas. Primero fueron formas sencillas, después flores, y finalmente pequeños ángeles que parecían volar entre sus dedos, cada uno un milagro de Dios en miniatura. «¡Mira lo que hice!», exclamó una tarde, mostrando un angelito perfectamente tallado. «Se parece a los del techo». «Ese angelito lleva tu alma», le dijo Fray Antonio. «Cada vez que creas algo con amor, pones un pedacito de tu corazón en ello, un reflejo de Cristo». Las tardes las dedicaba a la oración comunitaria. Todos los niños y los frailes se reunían en la capilla para rezar juntos. Valentina había aprendido a orar sola en su colina, pero ahora descubría la belleza de orar en comunidad, sintiendo la fe de todos unidos. Cuando oramos juntos, le explicaba Fray Miguel, nuestras voces se unen y forman una sola voz que llega más fuerte al cielo, una oración que Dios escucha con atención. Y era cierto. Cuando todos oraban el rosario, cuando cantaban los himnos, cuando pedían por los enfermos y los necesitados, Valentina sentía que la presencia de Dios se hacía más real, más cercana, un milagro de conexión. Dios mío, oraba junto con los demás. Gracias por esta familia que me diste. Gracias por estos hermanos que me aman. Gracias por estos maestros que me enseñan siguiendo los ensinamentos de la Biblia. Pero lo más hermoso era ver cómo su abuela también florecía en este lugar. Doña Trinidad había encontrado amigas entre las otras señoras mayores, y juntas pasaban las tardes tejiendo, contando historias y orando, llenas de esperanza y fe. «¿Cómo se siente, abuelita?», le preguntaba Valentina cada noche antes de dormir. «Me siento renacida, mijita», respondía ella con una sonrisa. «Siento que Dios nos trajo aquí no solo para salvarnos, sino para prepararnos para algo grande, para una transformación». Valentina asentía, porque ella también sentía que algo especial se estaba gestando en su corazón.
Cada día que pasaba en la misión, cada lección que aprendía, cada oración que hacía, todo lo estaba preparando para una misión que aún no entendía completamente, una historia de fe que se revelaría. Su caja de milagros seguía llenándose de nuevos tesoros. Una flor que había encontrado en el jardín, un pedacito de madera de su primera talla, una piedrecita del río que pasaba cerca de la misión. Cada objeto era un recordatorio de que Dios seguía haciendo milagros en su vida todos los días. Era una tarde de domingo. El sol se filtraba suavemente por las ventanas del jardín de la misión, cuando Valentina se sentó para limpiar sus botas de madera. Hacía ya 3 meses que vivía ahí, y por primera vez se dio cuenta de que las botas que su abuelo había hecho con tanto amor estaban gastadas por tantos caminos recorridos. Un testimonio silencioso de su historia de fe. «¿Qué haces, mijita?», preguntó doña Trinidad, acercándose con su bastón, sus pasos lentos pero seguros. Aunque seguía ciega, ya conocía cada rincón de la misión y se movía con una confianza que venía de su fe en Dios. «Estoy limpiando mis botas, abuelita», respondió Valentina, frotando la madera con un trapo húmedo. «Están muy gastadas. Mire, aquí se está despintando la palabra que escribió mi abuelo». Doña Trinidad se sentó junto a ella y extendió sus manos para tocar las botas. Sus dedos arrugados recorrieron cada detalle, cada marca que los años habían dejado en la madera, como si estuviera leyendo una historia. «¿Sabes qué, mijita?», dijo con voz suave, llena de sabiduría. «Estas botas no están gastadas, están llenas de vida, de milagros y de superación». «¿Cómo dice, abuelita?», preguntó Valentina sin comprender del todo. «Cada rayón, cada marca, cada lugar donde se desgastó la madera cuenta una historia. Cuenta todos los lugares donde has caminado, todas las veces que has corrido, todas las veces que tu corazón se encogió mientras las llevabas puestas, cada oración que has susurrado», explicó doña Trinidad, su voz un eco de la Biblia Sagrada. Valentina miró sus botas con ojos nuevos, con una perspectiva que antes no tenía. Era cierto, ahí estaba la marca de cuando se había caído en el lodo la noche de la tormenta. Ahí estaba el rayón de cuando había corrido por las piedras para escapar de los niños que se burlaban de ella. Ahí estaba la mancha de cuando había sentido el dolor después de que su abuelo muriera. «Pero también», continuó su abuela con una sonrisa en el rostro, «están las marcas de cuando subías a la colina a orar, a platicar con Dios. Están las marcas de cuando caminaste hasta aquí, guiada por un ángel de esperanza. Están las marcas de todos los días felices que has vivido en la misión, cada uno un milagro de Dios». Fray Antonio se acercó y escuchó la conversación, sintiendo la profunda conexión entre la niña y sus botas. «¿Puedo ver esas famosas botas de las que tanto hemos oído hablar?», preguntó con interés, su voz suave. Valentina se quitó una bota y se la mostró al fraile. Fray Antonio la examinó con cuidado, tocando cada detalle con respeto, como si fuera una reliquia sagrada. «Esto es una obra de arte», murmuró con admiración. «Mira qué tallado tan perfecto. Y estos versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Dios es mi fortaleza y mi refugio». Tu abuelo no solo te hizo unas botas, te hizo un altar, un lugar de fe. «¿Un altar?», preguntó Valentina confundida, sus ojos reflejando la sorpresa. «Sí, hija. Un altar es un lugar sagrado donde nos conectamos con Dios. Y tú has estado caminando sobre un altar todo este tiempo, llevando contigo los ensinamentos da Biblia». Esta revelación impactó profundamente a Valentina. Nunca había pensado en sus botas de esa manera. Siempre las había visto como una necesidad, como algo que la ayudaba a caminar a pesar de su discapacidad. Pero ahora entendía que eran mucho más que eso.
eran un símbolo de su transformación y fe en Dios. ¿Sabe qué, Fray Antonio?, dijo, con los ojos brillando con una nueva comprensión. Creo que mi abuelo sabía que yo iba a necesitar llevar a Dios conmigo a todos lados. Por eso puso estos versículos en mis botas, para que fueran mi esperanza y mi guía. Exactamente, sonrió el fraile. Y fíjate que no se han borrado completamente. Después de tantos años, después de tanta lluvia, tanto lodo, tanto caminar, las palabras de Dios siguen ahí, un milagro de Dios en sí mismas. Era verdad. Aunque las letras estaban desgastadas, aún se podían leer. Los versículos habían resistido todos los golpes, todas las dificultades, todos los momentos difíciles. Es como la fe, reflexionó Valentina, con una madurez que sorprendía para su edad, aunque a veces se ve gastada, aunque a veces parece que se está borrando, siempre sigue ahí, fuerte y llena de esperanza. Doña Trinidad sonrió con orgullo. Su nieta estaba entendiendo lecciones profundas sobre la vida y la fe, lecciones que venían de los ensinamientos de la Biblia. ¿Sabes qué más, mijita?, le dijo. Esas botas no solo te han llevado a muchos lugares, te han estado preparando para llegar hasta aquí, para aprender todo lo que has aprendido, para tu superación. ¿Preparando para qué, abuelita?, preguntó, ansiosa por saber más. Para cumplir la promesa que tu abuelo te hizo. ¿Recuerdas? Te dijo que con esas botas ibas a caminar hasta el cielo, hasta la presencia de Jesús. Valentina asintió, recordando las palabras de su abuelo. Pues mira dónde estás, continuó doña Trinidad, en una misión dedicada a Dios, rodeada de gente que te ama, aprendiendo a leer la Biblia Sagrada, tallando angelitos, orando todos los días. Si esto no es un pedacito del cielo, no sé qué es, un verdadero milagro de Dios y transformación. Esa noche, Valentina puso sus botas limpias junto a su cama y las miró con nuevos ojos. No eran solo zapatos gastados, eran el símbolo de su camino con Dios, eran la promesa de su abuelo hecha realidad, eran su altar personal que la acompañaba a todas partes, un recordatorio constante de su fe y esperanza. Gracias, abuelo, susurró, hacia el cielo. Gracias por estas botas mágicas, gracias por saber que algún día iba a entender su verdadero significado. Y en su caja de milagros añadió una pequeña astilla de madera que se había desprendido de sus botas, porque ahora entendía que cada pedacito de esas botas era sagrado, cada marca era una bendición, cada paso que daba con ellas era una oración en movimiento, una historia de fe que se seguía escribiendo, llena de perdón y reconciliación con el pasado. Los días pasaban como páginas de un libro hermoso en la misión de San Francisco. Valentina había aprendido a leer tan bien que ya podía ayudar a otros niños más pequeños a descifrar las letras y las palabras de la Biblia sagrada. Había dominado el arte de tallar madera hasta crear figuras que parecían cobrar vida entre sus manos. Había memorizado oraciones que antes solo escuchaba, y su corazón se había llenado de una paz que jamás había conocido, una paz que venía de la profunda fe en Dios. Pero una mañana, algo cambió en su interior. Estaba desayunando con sus hermanos de la misión cuando llegó Fray Antonio con una noticia que le conmovió profundamente. «Niños», anunció el fraile con una voz que denotaba cierta tristeza, «esta mañana recibimos a una nueva hermana. Se llama Rosita, tiene 5 años y viene muy asustada porque perdió a su mamá y no tiene a nadie más en el mundo. Necesita de nuestra esperanza y amor». Valentina sintió un nudo en la garganta, un eco de su propio pasado. Recordó perfectamente esa sensación de estar completamente sola, de sentir que el mundo entero te había dado la espalda. Sin decir palabra, se levantó de la mesa y siguió a Fray Antonio hasta donde estaba la niña, con sus botas de madera resonando suavemente.
La pequeña Rosita estaba acurrucada en una esquina, abrazando un muñeco de trapo sucio y roto. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y temblaba como una hoja en el viento, una imagen de la desolación. «Hola, Rosita», le dijo Valentina con la voz más suave que pudo, con una ternura que venía de su corazón lleno de Dios. «Me llamo Valentina, y yo también llegué aquí solita con mi abuelita. Sé lo que sientes, sé que duele». La niña lo miró con desconfianza al principio, pero algo en los ojos de Valentina la tranquilizó. Tal vez reconoció en ella a alguien que entendía su dolor, alguien que había vivido una historia de fe similar. «¿Tú también tenías miedo?», preguntó con una vocecita casi inaudible. «Mucho miedo», respondió Valentina, sentándose en el suelo frente a ella. «Pero ¿sabes qué? Aquí no hay nada que temer. Aquí todos te van a amar porque el amor de Cristo nos une». Desde ese día, Valentina se convirtió en la hermana mayor protectora de Rosita. Le enseñaba las letras con paciencia infinita. Le contaba historias de la Biblia Sagrada que hablaban de milagros y de la bondad de Dios. Le cantaba canciones que había aprendido de su abuela. Pero sobre todo, le daba algo que ella había recibido en abundancia, amor incondicional, un verdadero milagro de Dios en acción. «¿Por qué eres tan buena conmigo?», le preguntó Rosita una tarde mientras ella la ayudaba a hacer una muñeca de trapo, sus deditos pequeños trabajando con concentración. «Porque cuando yo llegué aquí, todos fueron muy buenos conmigo», respondió Valentina con una sonrisa sincera. «Y cuando alguien te da amor, lo único que puedes hacer es compartirlo con otros. Es parte de la transformación que Jesús nos enseña». Pero Rosita no fue la única. Cada pocas semanas llegaban niños nuevos al refugio, algunos abandonados, otros huérfanos, otros que habían escapado de situaciones terribles, todos buscando un poco de esperanza y perdón y reconciliación. Y cada vez que llegaba alguien nuevo, Valentina sentía que su corazón se expandía para dar cabida a más amor, a más fe. «Fray Antonio», le dijo una noche después de las oraciones, su voz llena de una nueva determinación, «me gustaría ayudar más. Quiero hacer algo especial por los niños que llegan asustados, algo que les dé esperanza desde el primer momento». «¿Qué tienes en mente, hija?», preguntó el fraile, siempre dispuesto a escuchar las ideas de las pequeñas, pues sabía que en ellas residía la fe más pura. «Quiero hacer algo que los haga sentir bienvenidos desde el primer momento. Algo que les diga que aquí van a estar seguros, que Dios los cuida». Fray Antonio sonrió, viendo la luz en los ojos de la niña. «Dime qué necesitas, Valentina, porque tu deseo de superación es admirable». Durante las siguientes semanas, Valentina trabajó en un proyecto secreto. Utilizaba cada momento libre para tallar pequeñas figuras de madera, cada una única y especial, con una dedicación que venía de su fe en Dios. Tallaba angelitos, corazones, cruces pequeñitas, cada una con un mensaje de amor grabado, siguiendo los ensinamentos da Biblia. «¿Qué estás haciendo?», le preguntaba Carlitos, curioso por ver a su amiga trabajar con tanta dedicación. «Es una sorpresa», respondía Valentina sin dejar de tallar. «Algo que va a hacer que los niños que lleguen se sientan especiales, que sientan el milagro de Dios». Su abuela, que había notado el cambio en ella, le preguntó una tarde mientras cosían juntos. «¿Qué te pasa, mijita? Te veo diferente, como si tu fe hubiera crecido aún más». «Abuelita», respondió Valentina, «me doy cuenta de que Dios me trajo aquí no solo para que yo fuera feliz, sino para que yo pudiera hacer felices a otros, para ser un instrumento de transformación y perdón y reconciliación». «¿Y cómo vas a hacer eso?».
Voy a crear algo que haga que cada niño que llegue se sienta como yo me sentí cuando Fray Antonio me dijo que estaba en casa, que había encontrado la esperanza. Doña Trinidad sintió la alegría corriendo por sus mejillas. Su nieta estaba entendiendo el verdadero significado de la fe, que no es solo recibir el amor de Dios, sino compartirlo con otros, un verdadero milagro de Dios. ¿Sabes qué, mijita?, le dijo. Creo que tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. Estás usando el don que él te dio, el don de crear belleza con tus manos para ayudar a otros, para vivir tu historia de fe y superación. Una semana después, Valentina había terminado su proyecto. Había tallado más de 20 figuras pequeñas, cada una perfecta, cada una hecha con amor. Pero lo más especial era que había creado una caja de madera, similar a su caja de milagros, pero más grande. ¿Qué es esto?, preguntó Fray Miguel cuando Valentina le mostró su creación, sus ojos llenos de asombro. Es la caja de bienvenida, explicó Valentina con orgullo. Cada vez que llegue un niño nuevo, voy a dejar que escoja una figura de esta caja. Así sabrá que aquí hay alguien que se preocupó por él antes de que llegara, que Dios lo ama. Fray Antonio se quedó sin palabras. Esta niña, que había llegado temblando y asustada, ahora estaba creando maneras de consolar a otros, un verdadero milagro de Dios. Valentina, le dijo con voz emocionada, esto es más que un regalo, esto es un ministerio. Estás siguiendo el ejemplo de Jesús, que siempre se preocupó por los más pequeños, enseñando los ensinamentos da Biblia. Esa noche, Valentina puso su nueva creación junto a su caja de milagros. Pero ahora entendía que los milagros no eran solo cosas que recibimos, sino cosas que podemos crear para otros con fe y esperanza. Dios oró antes de dormir. Gracias por enseñarme que la felicidad se multiplica cuando la compartimos. Ayúdame a ser siempre una luz para otros niños que necesiten amor para su transformación. El proyecto de la caja de bienvenida fue solo el comienzo de una gran transformación. Valentina había descubierto que tenía una misión más grande que simplemente ser feliz en la misión de San Francisco. Había encontrado su propósito, y éste crecía cada día como una semilla que se convierte en árbol, arraigado en la fe en Dios. Fray Antonio, le dijo una mañana después del desayuno, con los ojos brillando de una nueva idea. Tengo una idea que no me deja dormir, algo que creo que Dios me ha puesto en el corazón. Cuéntame, hija, respondió el fraile. Siempre dispuesto a escuchar las inspiraciones de la niña, pues sabía que su fe era pura. ¿Qué tal si convertimos parte de la misión en algo especial para los niños que llegan aquí? Un lugar que sea solo para ellos, donde se sientan seguros y amados desde el primer momento, donde encuentren esperanza y perdón y reconciliación. Fray Antonio se quedó pensativo, sopesando la magnitud de la propuesta. ¿Cómo lo imaginas, Valentina? ¿Qué forma tomaría este milagro de Dios? Bueno, dijo Valentina con el entusiasmo desbordándose, podríamos hacer un cuarto grande donde los niños puedan jugar, aprender y conocerse, y podríamos decorarlo con todas las cosas que tallamos, para que sepan que aquí hay gente que los ama y los espera. Además, podríamos poner un letrero grande a la entrada, algo que les dé esperanza desde que lo vean, un símbolo de superación. La idea de Valentina resonó profundamente en el corazón de Fray Antonio. Era más que un simple proyecto. Era una visión, una manifestación de la transformación que la fe en Dios podía obrar en las almas. El fraile vio en los ojos de la niña no solo la inocencia, sino también la sabiduría de quien había conocido el sufrimiento y deseaba aliviarlo en otros, siguiendo los ensinamentos de la Biblia. Es una idea hermosa, Valentina, dijo Fray Antonio con una sonrisa que iluminó su rostro. Pero, ¿cómo lo llamaríamos?
Necesita un nombre que hable de lo que significa para estos niños, algo que capture la esencia de esta historia de fe. Valentina pensó por un momento. Miró sus botas de madera que siempre la acompañaban, un símbolo de su camino y su fe. Una idea iluminó su rostro con la brillantez de un milagro. «El refugio de las botas», exclamó con entusiasmo. «Porque mis botas me trajeron hasta aquí y porque quiero que cada niño que llegue sienta que estas botas, que simbolizan la fe y la superación, los han traído a un lugar seguro, un lugar donde Cristo los espera». La propuesta fue recibida con alegría por todos en la misión. Los frailes, las hermanas y hasta los otros niños se unieron al proyecto con una dedicación admirable, impulsados por la fe y el amor al prójimo. Fray Miguel, con su fuerza, ayudó a mover los muebles viejos. Fray José, con su paciencia infinita, enseñó a los niños a lijar y pintar las paredes con cuidado. Doña Trinidad, con su sabiduría que venía de los años y de la cercanía a Dios, les daba consejos sobre cómo organizar el espacio para que fuera acogedor y lleno de esperanza. Valentina, con sus botas de madera resonando por los pasillos, se convirtió en la líder natural del proyecto. Ella dirigía a los otros niños, les enseñaba a tallar nuevas figuras para decorar el lugar y les recordaba el propósito de su trabajo. Cada flor que tallamos, cada dibujo que pintamos, es una oración para el niño que lo va a ver, les decía, infundiendo fe en cada pequeña acción. Las paredes del cuarto grande se llenaron de colores cálidos y dibujos de ángeles que parecían volar. Las figuras de madera que Valentina y sus amigos tallaban se colocaron en estantes, cada una con un pequeño mensaje de esperanza, un recordatorio del amor de Jesús. Había angelitos que parecían volar, cruces que recordaban el amor de Cristo, y pequeñas manos unidas en oración, todo un milagro de Dios. «Esto es un verdadero milagro de Dios», comentó una de las hermanas, viendo cómo el lugar se transformaba de un espacio olvidado en un hogar vibrante. De un espacio olvidado están haciendo un hogar lleno de fe y transformación. El día de la inauguración, todos se reunieron en el refugio de las botas. Fray Antonio dio una bendición especial y Valentina, con el corazón hinchado de emoción, se paró frente a todos, sus ojos brillando con gratitud. «Este lugar», dijo con su voz clara y firme, «es para todos los niños que, como yo, han caminado por caminos difíciles. Aquí, cada uno de ustedes encontrará un lugar donde su corazón puede sanar, donde su fe se hará más fuerte y donde sabrán que Dios nunca los abandona, que siempre hay esperanza». Después, con la ayuda de Fray Antonio, Valentina colgó sus propias botas de madera, las que su abuelo le había hecho, en un lugar de honor sobre la entrada del refugio. Debajo, colocaron una placa de madera que ella misma había tallado, con «No cinta», una frase sencilla pero poderosa: «Dios camina hasta donde nadie más se atreve». Esa frase se convirtió en el lema del refugio, un recordatorio constante de que el amor de Cristo llega a los lugares más oscuros y a los corazones más heridos. El refugio de las botas no era solo un edificio, era un testimonio vivo de la superación, del perdón y reconciliación, y de la fe inquebrantable de una niña que había transformado su propio sufrimiento en una fuente de esperanza para otros. Desde ese día, cada niño que llegaba al refugio de las botas sentía una paz inmediata. Las historias de la Biblia Sagrada se leían en sus paredes, los ensinamentos de la Biblia se vivían en cada rincón y la presencia de Dios se sentía en cada abrazo, en cada sonrisa. Valentina había logrado su deseo de retribuir, y su corazón se llenaba de gratitud al ver cómo su visión se hacía realidad. Un verdadero milagro de Dios manifestado en cada vida que tocaba, una transformación continua. El refugio de las
Botas se convirtió en un faro de esperanza en las montañas de Michoacán. La voz de Valentina, que antes había clamado sola en la tormenta, ahora resonaba con la alegría de decenas de niños que encontraban en ese lugar no solo un techo, sino una verdadera familia, un espacio de fe y amor incondicional. Ella, la niña que un día había llorado sola en el lodo, ahora consolaba a otros con la sabiduría que solo el sufrimiento y la fe en Dios pueden dar. Un verdadero ejemplo de superación. Cada vez que llegaba un nuevo niño al refugio, asustado y con los ojos llenos de miedo, Valentina era la primera en recibirlos. Se acercaba despacio, con sus botas de madera haciendo un sonido familiar, y les ofrecía una de las figuras talladas de su caja de bienvenida. «No tengas miedo, hermanito», les decía con una sonrisa tierna, su voz un bálsamo para el alma. «Aquí estás a salvo, aquí Dios te estaba esperando, y su amor es un milagro que te abrazará». Y era verdad. Los milagros de Dios no eran solo grandes eventos que cambiaban la vida en un instante. Eran pequeños actos de amor que se multiplicaban cada día. Era ver a un niño que no quería hablar, comenzar a reír a carcajadas. Era observar a una niña que se escondía en las sombras, atreverse a dibujar con colores brillantes. Era sentir cómo la tristeza se desvanecía para dar paso a la alegría, gracias a los ensinamientos de la Biblia que los frailes y Valentina compartían con ellos, sembrando esperanza en cada corazón. Valentina se había convertido en la hermana mayor de todos. Les enseñaba a leer con la misma paciencia con la que Fray Antonio le había enseñado a ella. Les mostraba cómo tallar la madera, explicando que cada pieza tenía un alma y que, con amor, podían darle forma a la belleza. Un pequeño milagro de Dios en sus manos. Pero lo más importante, les enseñaba a orar, a platicar con el Señor. La oración no es solo pedir, les decía a los pequeños, sentados en círculo en el jardín, bajo el sol. Es platicar con Jesús, como si fuera tu mejor amigo. Es abrirle el corazón y contarle todo lo que sientes, lo bueno y lo malo. Él siempre escucha y su fe te fortalecerá. Les contaba su propia historia de fe, desde su nacimiento con las botas de madera hasta la noche de la tormenta en que pensó que todo estaba perdido. Les hablaba de cómo había sentido el abandono, la burla de otros niños, el frío de la indiferencia, pero en cada momento difícil, les decía, la fe fue mi escudo y Dios siempre estuvo ahí, incluso cuando no lo veía, guiando mi superación. Un día llegó una niña llamada Sofía, con una pierna muy lastimada, que le impedía caminar sin dolor. Se arrastraba, llena de vergüenza y con el corazón endurecido por el sufrimiento, sin conocer la esperanza. Los otros niños la miraban con compasión, pero Sofía no permitía que nadie se le acercara. Su dolor era una barrera. Valentina, al verla, sintió una punzada en el corazón. Era como verse a sí misma años atrás. Se acercó a ella con sus botas de madera, que resonaban con un sonido familiar, un sonido de fe. «Hola, Sofía», le dijo con dulzura. «Sé lo que sientes. Sé que duele, pero Dios tiene un milagro para ti». La niña lo miró con sorpresa. Nadie le había hablado así antes, con tanta comprensión. Valentina le contó sobre sus propias botas, sobre cómo su abuelo le había prometido que con ellas caminaría hasta el cielo. Le habló de la superación que venía de la fe y de la transformación que Cristo podía obrar. «Mis botas no son mágicas», le explicó Valentina, «pero me enseñaron que Dios camina con nosotros en cada paso, especialmente cuando más nos duele. Tú también tienes un camino especial que recorrer, y Cristo te va a dar la fuerza. Solo ten fe en Dios». Poco a poco, Sofía comenzó a confiar en Valentina.
Ella la ayudaba a moverse, le enseñaba ejercicios para fortalecer su pierna y le leía pasajes de la Biblia Sagrada que hablaban de sanación y de esperanza, de perdón y reconciliación. La niña, que antes se negaba a caminar, ahora intentaba dar pasos, apoyándose en Valentina, quien siempre la animaba con palabras de fe. «Un día vas a correr, Sofía», le decía Valentina con una convicción que venía de su fe, «porque Dios tiene un plan para ti, y ese plan es de alegría y de transformación, un verdadero milagro de Dios». Y así, los milagros de Dios se multiplicaban en el refugio, no solo en la sanación física, sino en la sanación del alma. Niños que habían conocido el abandono aprendían sobre el perdón y reconciliación. Jóvenes que habían vivido en la oscuridad encontraban la luz de Jesús, guiados por los enseñamientos de la Biblia. La fe de Valentina se contagiaba, como una chispa que enciende 1000 fuegos, llevando esperanza a cada rincón. Doña Trinidad, aunque seguía ciega, sentía la alegría que irradiaba de su nieta. «Mijita», le decía una tarde, con una sonrisa de orgullo, «te has convertido en el milagro que tú misma pediste un día. Eres la prueba viva de que Dios escucha nuestras oraciones, de que la superación es posible». Valentina sonreía. Su vida, que había comenzado con dolor y desafíos, ahora era un testimonio de la bondad de Dios. Sus botas de madera, gastadas por tantos caminos, eran el símbolo de una historia de fe que seguía escribiéndose, un capítulo tras otro, lleno de superación y de la certeza de que el amor de Cristo lo puede todo. Un milagro de Dios continuo y una transformación constante. El sol se ponía sobre el refugio de las botas, pintando el cielo con tonos dorados y violetas, mientras Valentina, ahora una joven de 18 años, observaba el ir y venir de los niños. Han pasado 10 años desde aquella noche en que la tormenta la llevó a la misión. Sus botas de madera, aunque gastadas y remendadas innumerables veces, seguían siendo su fiel compañía, un recordatorio constante de la fe inquebrantable de su abuelo y de la historia de fe que había vivido. Ya no era la niña asustada que clamaba en el barro, era una líder, una hermana mayor, un testimonio vivo de la superación y la transformación que Dios puede obrar. Doña Trinidad, aunque su vista no había regresado, sentía la alegría y la paz que emanaban del refugio. Su corazón, que veía con una fe profunda, estaba lleno de gratitud. «Mijita», le dijo una tarde a Valentina, mientras se sentaban en el patio, el aire fresco de la montaña acariciando sus rostros. «Recuerdo las palabras de tu abuelo, don Aurelio. Él te dijo que con esas botas caminarías hasta el cielo. Y mira, ¿dónde estás? ¿No es esto un pedacito del cielo en la tierra?» Valentina sonrió, sus ojos fijos en el horizonte. «Sí, abuelita, es un milagro de Dios cada día. Cada niño que llega aquí, cada sonrisa que veo, cada oración que compartimos, es una prueba de que la promesa de mi abuelo se ha cumplido y que Jesús está con nosotros». El refugio de las botas no solo ofrecía comida y techo, ofrecía esperanza, perdón y reconciliación, y la certeza de que el amor de Dios es incondicional. Valentina, con la sabiduría que había adquirido a través de sus propias pruebas y los ensinamientos de la Biblia, se dedicaba a guiar a los niños, a enseñarles a leer, a tallar y, lo más importante, a encontrar su propia fe. Les contaba su historia, la de una niña con botas de madera que, a pesar del dolor y la burla, nunca perdió la esperanza en los milagros de Dios. Un día, un grupo de visitantes de la capital llegó a la misión, atraídos por las historias que se contaban. Sobre el refugio, eran personas importantes, con mucho dinero, que querían ver con sus propios ojos el trabajo que se hacía ahí. Valentina los recibió con la sencillez y la humildad que la caracterizaban. Les mostró el refugio,
les presentó a los niños y les habló de la fe que la movía. «Aquí no hay grandes riquezas», les dijo, «solo el amor de Dios y la esperanza de que cada niño encuentre su camino, su propia transformación». Uno de los visitantes, un hombre de negocios con un corazón endurecido por la vida, escuchó la historia de Valentina con escepticismo. Pero al ver la luz en los ojos de los niños, al sentir la paz que reinaba en el refugio, algo en su interior comenzó a cambiar. «Joven», le dijo al final de la visita, con la voz quebrada, «nunca creí en los milagros, pero lo que he visto aquí, la fe que se respira, la superación de estos niños, es algo que no tiene explicación. Es un verdadero milagro de Dios». A partir de ese día, el hombre se convirtió en un gran benefactor del refugio, ayudando a que más niños pudieran encontrar un hogar y una historia de fe. Los milagros se multiplicaron, no solo en el refugio, sino en la vida de aquellos que lo visitaban, quienes encontraban en la fe de Valentina una fuente de inspiración y transformación. Valentina, con sus botas de madera, había cumplido la promesa de su abuelo. No solo había caminado hasta el cielo en espíritu, sino que había creado un pedacito de cielo en la tierra, un lugar donde la fe en Dios, la esperanza y el amor de Jesús se manifestaban en cada vida que tocaba, un testimonio eterno de perdón y reconciliación y de que Dios camina hasta donde nadie más se atreve. La historia de Valentina y sus botas de madera es un testimonio viviente de que Dios nunca abandona a sus hijos. Ella, la niña que un día se sintió sola en la tormenta, se convirtió en el milagro que ella misma pidió, un faro de esperanza y transformación para muchos. Su fe en Dios la llevó de la oscuridad a la luz, demostrando que incluso en el mayor sufrimiento, la mano de Jesús siempre nos guía y que la superación es posible. Y tú, mi querida amiga, ¿ya te sentiste alguna vez tan sola como Valentina, en medio de la tormenta? ¿Alguna vez le pediste algo a Dios que parecía imposible, algo que solo un verdadero milagro podría hacer realidad? Comenta aquí abajo tu propia historia de fe. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo sentir la presencia de Cristo, por favor, déjanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal Cuentista y activa la campanita para que no te pierdas. Más historias como esta, recuerda, Dios camina hasta donde nadie más se atreve.